Hola, buenos días, o digo buenas tardes, o digo saludos para todos. Es un placer dirigirme a ustedes. Gracias a Dios por su patrocinio y permiso para hacer esta emisión. Agradeciéndole a Nelly que nos hace favor atrás de cámaras de lograr todo esto. Y vamos a trabajar nuestra clase de discipulado. Pero antes de hacer ello, vamos a trabajar un poquito en este sentido. Tenemos una amiga que está en Cuba, se llama Rosario, y tiene unas preguntas que nos hizo. Estoy buscando las preguntas. Aquí las tengo. Es Rosario, está en un pueblo llamado Caibarien, provincia de Villa Clara. Es una sierva del Señor. La congregación se llama Manantial de Vida y allí está ella haciendo su quehacer cristiano, discipulado, y desde Cuba nos ha venido consultando en algunos videos, y a través de Nelly, que es nuestra intermediaria entre su servidor y quienes se comunican con nosotros, tuvimos esta correspondencia. Entonces, esta niña, bueno, niña de cariño, porque supongo que a pesar de que ya se hace una jovencita, pues te decimos niña de cariño, ¿verdad? Y entonces tienes algunas preguntas, Rosario, y las vamos a contestar. Bueno, preguntas si para manejar tu grupo en casa te puedes manejar con estos materiales. Sí, hija, por supuesto. Mira, lo que mejor te recomiendo es que, yo creo que Nelly ya te contestó a través de correo o algo así, que te suscribas al canal de YouTube de Linaje Escogido. Allí Nelly ha armado paquetes con estas clases, y el primer libro está en todo un paquete y no sé cuántas lecciones son como 12, una cosa así. Entonces puedes abrirla de uno por uno. La observación que hago es que, aunque estamos basándonos en el material de Nueva Vida en Cristo, le hacemos muchas adecuaciones. Entonces, en realidad, viene siendo otro contenido, aunque usamos el formato de este material y vamos llevando su índice, pero el contenido realmente lo estamos adecuando. Entonces puedes hacer las dos cosas. Puedes imprimir o recibir digitalmente el material, que también está disponible a través de estos medios, y a través de los videos, pues estás viendo las adecuaciones que les estamos haciendo. Pero ahí en el paquetito del primer libro, que vienen todas las lecciones, desde la 1, ahí vas viendo absolutamente todo. Y yo te sugeriría que el grupo que manejas en casa pudieran ver la emisión, que pusieras la compu y juntos ahí vieran la pantalla, y ahí pudieran salir algunas observaciones, preguntas, inquietudes, que gustosamente también te contestaríamos, hija. Insisto, a través de Nelly puedes hacernos llegar tus nuevos requerimientos y con mucho gusto los contestamos. Además, me estás preguntando en cuanto al diezmo. Me dices si deben ser las primicias del trabajo, si hay una propiedad y se vende, o si hay un efectivo, etcétera, etcétera. Mira, mi mejor respuesta para esto es no ser restringido en cuanto a esto. Cada quien... Ah, por cierto, mira, el sermón que voy a grabar en un ratito, que se va a pasar mañana, también por el canal de YouTube, va a ser precisamente de la ofrenda. Y yo creo que ahí, como sermón, te voy a poder dar mayor detalle de toda esta información.
Pero ahorita, a resumidas cuentas, te digo, hija, mira, todo lo que se recibe se diezma, todo, en una palabra. Nada más que aquí hay gente que es más sensible a esto y hay una que es más dura en cuanto a esto. Hay gente que regatea, que dice, en primera yo no diezmo, yo doy algo y lo doy de mi salario, ¿no? Y otros son muy sensibles y dan el 10% de las ganancias obtenidas, no solo del salario, sino como preguntas de alguna propiedad, de algún obsequio, de alguna primicia, si se trabaja en el campo, etcétera. Entonces, yo lo que recomiendo es hacerlo de cualquier tipo de ingreso que llegue a uno, hacerlo, porque de lo recibido de Dios estamos haciendo esto. Ahora, aquí, como voy a hablar en el sermón, se ha, ha habido corrupción, pues, en una palabra, porque al final, pues, ha habido uno que otro vival y ha aprovechado esto para hacer daño a la obra, para hacer daño al cristianismo y para sacar ventaja, para sacar ventaja. Entonces yo lo que mejor recomiendo es la ofrenda, el diezmo. Yo lo manejo como sinónimo y lo voy a explicar en el sermón que grabo en un ratito, hija, y que se pasa mañana, insisto, mañana 25 de abril, ahorita estamos grabando 24 de abril. Esto va a pasar el 27 de abril y el sermón pasa el 25 de abril. Bueno, pero regresando a esto, yo diezmo y ofrenda los manejo como sinónimos porque parto del 10% del Antiguo Testamento y de lo que es la ofrenda del Nuevo Testamento para sugerir a la gente que su diezmo ofrenda sea a partir del 10% y que le ponga o incremente puntos porcentuales como sea bendecido, que es lo que recomienda también el Nuevo Testamento. Pero en una palabra y contestándote resumido, se ofrenda diezma de todo lo que ingresa. Ahora, vamos a ponerle un candado de seguridad por esto de los vivales y que sacan beneficio. Mi sugerencia es que este diezmo ofrenda siempre sea canalizado a una institución y como institución me estoy refiriendo a la iglesia. Claro, hay otro tipo de instituciones, pero ahorita estoy hablando de la institución per se espiritual por excelencia, que es la congregación. Pero aquí pondría una advertencia también. No una congregación manejada en un monopolio. O sea, lo que estoy diciendo es, si es un individuo que está llevando la congregación y pide las ofrendas a título personal, yo diría cuidado. Yo diría, se ofrenda a una iglesia bien establecida, que tenga un liderazgo establecido, que tenga su representante legal, su tesorero, independiente al pastor o a cualquier otro que presida la congregación, y que esto se canalice a estos funcionarios de la iglesia que lleven un registro de las ofrendas, que lleven una cuenta bancaria y que puedan dar razón de el ingreso, de quién llega y a qué se distribuye o a qué se usa. Ese sería el candado de protección, porque luego ha habido en esto mucho vival que se aprovecha y en los canales cristianos me ha tocado ver muchos sermones y cosas así que dice la gente, el predicador en turno, mándenme a mí y da su cuenta personal. Yo digo, si va a recibirlo a título personal, pues la persona que lo exprese así, que diga yo quiero mandarle a fulano particular a su cuenta personal, ese es otro boleto. Pero si es diezmo ofrenda, que sea a la iglesia y ya como mencioné, con un orden muy bien establecido de organización y de transparencia y de funcionarios de la iglesia para que no vaya a ver que la ofrenda de alguien se está usando para ventaja de manera personal de algún individuo, ¿verdad? Entonces, creo que con eso te estoy contestando tus preguntas, mija. Déjame ver si tienes alguna más. Ah, sí tienes más, déjame ver. Ya te contesté lo del material. Ya te dije que a través de Nelly podemos estar vinculados. Y me estás preguntando también sobre Satanás.
Ok, mira, no me especificas exactamente tu pregunta. Dices, en Apocalipsis el acusador está pidiendo que seamos molestados, como dice en Lucas, como le pasa a Pedro. Y Jesús sabía que esto iba a suceder y ruega que la fe no falte. Y una vez que venga a sus hermanos, dice, infiero que el diablo pide al Padre derecho para perturbarnos. Ahora, preguntas, ¿cuando no obedecemos? Ya entendí, tu pregunta es, ¿cuando no obedecemos? Ok, mira, no es tanto que obedezcamos o no. Déjame decirte esto, Rosario, y yo agradezco la atención y paciencia que tengan los demás, tanto de mi iglesia, extensiones o a quienes les envíen esto sobre estas preguntas, porque al final son de interés general. Voy contestándole a Rosario, pero igual sirve en nuestro discipulado estas observaciones para que todos tengamos también contestaciones a cosas que a lo mejor no hemos preguntado, pero que vale la pena tener presentes. Mira, aquí empezamos con un problema, y digo problema entre comillas. Debo advertir, problema en la jerga teológica no es un problema como tal, sino es una interrogante a contestar, ¿sí? En el léxico cotidiano, problema es una dificultad. En la jerga teológica, problema es un planteamiento a resolver, ¿ok? Bueno, entonces aquí empezamos con este problema porque en griego, el término que en español tiene dos palabras, en griego es una sola. En español decimos prueba y decimos tentación. Y esto se ve la distinción en que una prueba viene de parte de Dios y es para que la pases, y una tentación viene de parte del diablo y es para reprobar, para que tropieces. Y desde ahí empezamos mal. Porque si en griego es un solo término, va a ser el contexto el que va a ayudarnos a resolver lo que se plantea en los textos bíblicos. Por un lado, también el libro de Santiago dice que Dios no quiere que nadie repruebe, y está traducido como algo que Él no prueba a nadie, ¿sí? Pero al final sí sucede. Lo que pasa es que, voy a explicarlo así, el sentido de la prueba es para probar. Vamos a poner el ejemplo de una escuela. Como en la escuela el examen es una herramienta de aprendizaje, cuando fui profe usaba mis exámenes para que el alumno aprendiera. Hay quienes usan el examen para mortificar al alumno o para reprobarlo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hacemos es usar el examen como un instrumento más de enseñanza. Entonces, lo que hacemos al poner exámenes es que el alumno aprenda. Y de alguna manera, los errores o desaciertos son también maneras en que el alumno puede mejorar su aprendizaje a través precisamente del ensayo-error. Ahora, en la teología, es que estoy pensando en hebreo y en griego, eso es lo que luego me trabo en español. El adversario, en hebreo, Satán, eso era un sustantivo, y Satán era cualquiera que era enemigo, pero se le va a quedar como nombre propio a este ser espiritual que como hijo de Dios presenta a Job. Hay asamblea y llegan los hijos de Dios y plantea esta situación de perturbar a Job, pero hay que ver que la iniciativa viene de Dios, que le dice a Satán, ¿no has visto a mi siervo Job? Mira qué bien se conduce. Entonces te digo, ahí hay cuestiones complejas, y en teología tenemos una palabrita que nos ayuda para salir de la situación y le decimos misterio.
Cuando las escrituras no nos presentan algo con tanta claridad, preferimos decir es un misterio y no nos metemos en Honduras porque querer resolver lo que la Biblia no plantea realmente es un verdadero problema. Entonces, eh, ¿cómo es esto de que Dios permite, Dios toma la iniciativa? Pues te digo, es el terreno del misterio. Pero al final Santiago dice que él no quiere que nadie repruebe. Entonces es un buen pedagogo que quiere usar la prueba como instrumento de aprendizaje. Diabolos en griego también era otro sustantivo que se le va a quedar como nombre propio a este mismo personaje veterotestamentario. Pero diabolos quiere decir chismoso, quiere decir mentiroso. Entonces, atando cabos, es un enemigo que miente. Y tú preguntas, oye, es que en Apocalipsis dice que está acusándonos y quiere zarandearnos como a Pedro. Y aquí vienen las fronteras. Este ser no va a poder hacer nada que Dios no le permita. Empezamos por ahí, porque no es un yin yang que estén peleando el bien contra el mal a ver quién gana, sino como siervo de Dios, pero no redimido. Ahí está la diferencia. Es un siervo porque al final va a ser o no hacer hasta donde Dios lo deje, pero no va a ser salvo, pues no es redimido. Eso es otro misterio. ¿Cómo puede ser un siervo y no redimido? Pero al final así es. Entonces el asunto es que va a perturbar al creyente, pero como medida disciplinaria divina, y disciplinaria quiere decir en griego formación, no necesariamente castigo, que insisto, es para enseñanza, para que el cristiano aprenda, porque aquí viene otra promesa, todo lo que pasa es para bien de los que amamos a Dios. Entonces, aún las caídas, los errores, cuando metemos esto en el paquete del absolutismo de Panta, en griego, todo lo que sucede, decimos que sí, porque al final estamos trabajando en un mundo corrupto, de pecado, y Dios tiene que trabajar en este mundo con seres caídos y tiene que restaurar por la salvación en Cristo, pero ayudándonos en nuestro discipulado y emplea este tipo de herramientas. Pero al final, tu pregunta ¿es cuándo desobedecemos? La respuesta es no, porque Job no desobedecía, aunque tenía un matiz de orgullo que dice el texto que él hacía sacrificios por sus hijos por si faltaban, por si ofendían a Dios. Y esa condicional era que se sentía satisfecho de su conducta. Y esa satisfacción pues también es pecaminosa, porque al final todos somos pecadores y partimos de ese principio. Entonces, el sentirse Perita, por favor, el sentirse con esa capacidad eh, de pureza, sin querer ya estaba ofendiendo. Entonces era una medida también disciplinaria de aprender y de doblar la cabeza, no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Es decir, rendirse ante Dios por mejor que se sintiera que se portaba. Ahora, Pedro, pues estaba siendo más o menos leal al Salvador, pero vino esta cuestión también presuntuosa de que yo voy contigo a Jerusalén hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuando uno se siente que puede, ahí vienen ya los problemas de pecado. Es la autosatisfacción vanidosa, es la suficiencia personal, es el decir soy capaz, y eso ya es ofensivo a la divinidad, porque somos caídos, pecadores, restaurados, redimidos, pero al final con esa consigna, agradecidos, pero con la conciencia de que somos pecadores falibles. Entonces, no es tanto por desobedecer, sino es porque es necesario una formación y ese es un mecanismo de aprendizaje y Dios va a trabajar a través de circunstancias, personas, eventos, cristianos o el adversario para ayudarnos a corregir y a crecer, a superarnos. Y la otra es que también los pecados pagan factura.
Y aquí entraría lo de la desobediencia, por ejemplo. Es un ejemplo muy trivial, pero si alguien maneja alcoholizado y choca, naturalmente que por ir embriagado, pues va a tener el resultado de haber chocado y puede lastimar a terceros, a inocentes. Entonces ahí en el pecado ya lleva, como se dice, la penitencia, ya lleva su factura. Entonces son muchas cosas, Rosario, pero contestando puntualmente tu pregunta, no necesariamente por desobediencia son los ataques del malo, porque aquí hay otra también que tengo que advertirte. En grupos de corte emocional, que manejan Biblia, pero se manejan más por emociones, van a usar mucho al diablo como pretexto de cosas. Incluso cuando se descompone un aparato o no abre una puerta, dicen que hay un espíritu ahí metido y hay que exorcizar eso. También cuidado con eso porque ya lleva al morbo. Y yo lo que digo es, predicamos a Cristo, no al diablo. Entonces, el mejor exorcismo es la presencia de Cristo. Entonces, cuando uno predica a Jesús, pues como dice la ley física, ¿no? No caben dos cuerpos en el espacio, en el mismo lugar. Hablando de Cristo y llenándonos de Cristo, pues el enemigo no cabe. Como también está escrito, sométete a Dios, resiste al diablo y huye de ti. Pero ese es el orden. El sometimiento a Dios, el vivir endiosado, el vivir en Cristo, hace la resistencia automática al malo y que éste huya. Creo que he contestado, Rosario, tus preguntas. Cualquier otra cosa, hija, estamos para servirte. Insisto, Nelly es nuestra intercesora. Y una cosa que podríamos manejar, si gustas, Rosario. Nuestra iglesia Linaje Escogido, con sede en Morelia, la matriz en Morelia, Michoacán, tiene extensiones a lo largo del país. Tenemos en Jalisco, tenemos en Veracruz, tenemos en Puebla, tenemos en Michoacán, en otros municipios, Zitácuaro, Zacapu. Si tú gustas, podríamos hasta considerar que tu grupo, tú, pudieran ser extensión de Casa Linaje hasta allá. Y lo que estamos haciendo en esta época es ir a visitar las extensiones. Si tú consideraras la posibilidad de que fueran extensión nuestra, pues iríamos a verlos incluso y tener reuniones con ustedes, pero aquí hay otra, hija. Tendríamos que platicarlo y ver qué situaciones se requieren para lo mismo, que no es otra más que la formalidad de seguir a nuestro Señor y de estar nutriéndose con los contenidos emitidos tanto en este material de discipulado como en el del Instituto Teológico, como también en el de los sermones, los cultos dominicales, porque aunque sea presencial, sigue siendo nuestra iglesia en línea, por eso le llamamos iglesia global, reúne condiciones presenciales y en línea. Ahora, mija, otra cosa que te quiero decir es que esto también nos haría formar parte del WhatsApp que tenemos como iglesia y así tendríamos mayor interrelación. Pero considéralo, óralo, piénsalo y comunícalo y vemos qué hacemos. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, entonces el tema de ahora es este de las ordenanzas. Y hablar de las ordenanzas, empezamos con un cierto... vamos a hacer algunas correcciones. Miren, en la historia universal, en la historia del cristianismo, empieza a haber tergiversaciones sobre las conductas de la iglesia primitiva. Nosotros hoy día decimos que necesitamos tener los pies en dos pisos. Uno es el de dispensen, estoy viendo un letrero, ya se fue, pero como hace algunas emisiones pasó un letrero y no siguió grabando, me detengo para saber qué hago, pero veo que sigue corriendo el reloj.
Bueno, yo voy a seguir y si Nelly me indica algo más adelantito ya haré la corrección. Yo sigo. Entonces decía, en nuestro momento tenemos que ir a dos terrenos. Uno es el sentido original del cristianismo y el otro es el sentido de las iglesias reformadas. ¿Ok? Uno le llamamos el impulso original, que es exactamente lo que es el contenido cristiano. Este impulso original, ok, ya me dijo Nelly que todo está caminando, entonces sigo. Perdón, es que me desconcentro un poco porque luego no sé qué está pasando, pero ya mi asesora me dice que sigamos. Entonces, mira, un pie, vamos a qué es la razón del cristianismo, la razón del ser del cristianismo. Y esta es un eslogan que dice que el Hijo de Dios encarna, está en la tierra, predica, sana, lleva la pasión, su martirio, va a la muerte de cruz, está 3 días en la tumba, resucita y asciende al cielo. Toda esa fraseología le decimos impulso original. Esa es la razón de ser del cristianismo, esa es la sustancia del cristianismo. El otro terreno es cuando surgen las denominaciones cristianas, que es en el siglo XVII, que son los movimientos reformados en Europa. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de las denominaciones. Entonces, yo teniendo ambos pies, uno en el origen del cristianismo y el otro en el origen de las denominaciones cristianas reformadas, entonces mi brújula está bien orientada. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a lo largo de la historia universal hubo muchas tergiversaciones en el cristianismo. No pasa mucho tiempo, te voy a decir, pasan 50 años más o menos de que termina el Nuevo Testamento y hay tergiversación en cuanto al bautizo. Ahora, todo se entiende, hay una razón histórica. Les he dicho a mis estudiantes, en la historia, todos hubiéramos sido personajes de nuestro tiempo y hubiéramos caído en los errores o en los aciertos del tiempo. Entonces, no los juzgamos, porque hay muchos contextos que, siendo nosotros de la época, hubiéramos pasado lo mismo. Me refiero a que hubo persecución del Imperio Romano a los cristianos, entonces el cristianismo se modifica mucho en su práctica, su praxis se reduce. Y como había mucha deserción y apostasía, es decir, renunciaba a la gente porque los mataban, entonces mejor renegar. La cuestión es que para conservar a la gente tenían que ser medio flexibles con muchas cosas. Una fue el bautizo. El bautizo dejó de ser por inmersión, fue por rociamiento y más de las veces por menos que eso. Y algunas veces decían que el bautizo válido era el de agua viva, así le decían al de río, que tenía que ser en río, si no, no valía, llevando a la gente a no acobardarse. El otro fue la Cena del Señor, porque la Cena del Señor, Corintios 11, maneja una comida festiva de la iglesia que empieza desde Hechos capítulo 2, que dice que la iglesia come alegre y con sencillez de corazón, algo así. Y en Corintios 11, el apóstol Pablo la llama la Cena del Señor. Y ya le han puesto santa y muchas cosas, pero es versa también en la persecución, porque en las catacumbas, que eran tumbas subterráneas, los creyentes escondidos ya no podían comer. Entonces comían migajas, lo repartían, y esas cositas fueron haciendo de estas ceremonias cuestiones más ritualescas. Llega el momento que en la Edad Media todo este bagaje pues hizo ya que el bautizo salvara, hizo ya que la Cena del Señor se convierte en una galleta, que igual con la teología escolástica del medievo, sacramental, pues hasta se convierte en el cuerpo de Cristo, se le mete magia y bueno, vienen muchas situaciones alteradas a lo que es el impulso original. Entonces, en la Reforma, aún
teniendo el pie en la reforma, en las reformas europeas, porque en el instituto ya vieron los alumnos, no fue una, fueron muchas reformas, también hubo estos ajustes. Entonces dijeron los reformadores, Zwinglio, Calvino, dijeron, para no caer en la transubstanciación católica, vamos a tomar la cena del Señor como símbolo, pero no le quitaron el ceremonial ritualesco. Entonces dijeron, no es el cuerpo de Cristo en la galleta, es un pan que simboliza el hecho de que Jesús se entrega por nosotros. Pero lo que omitieron era recordar que había sido una comida en el primer siglo de la iglesia y conservan el hecho de ritual de que es un panecito que se parte y se reparte a la gente, ¿ok? Con ello, cuando las denominaciones se formalizan, entonces vino esto de la palabrita ordenanzas, porque dijeron, ¿qué ceremonias vamos a conservar? Las que ordenó, por eso ordenanzas, nuestro Señor. Y aún en la denominación bautista se aglutina este término para dar a estas dos eventos carácter ceremonial de ritual, que es a lo que yo estoy diciendo que tenemos que hacer una corrección. Y hay otra más, no fueron las únicas ordenanzas del Señor. Hay algunos bautistas que manejan, le llaman una tercera ordenanza al lavado de pies. Así como el Papa lava los pies de los seminaristas en Jueves Santo, algunos bautistas dicen conservamos el lavatorio de pies porque es otra ordenanza. Entonces mi problema allí es que ya estamos haciendo rituales ceremoniales de cosas que traen más significado de fondo que de forma. Por ejemplo, ese lavatorio de pies lo que está diciendo es ten la actitud de servicio, porque en el contexto eso es lo que está dando Jesús. El grande vino a servir, no soy servido, sírvanse ustedes, y por eso lavan los pies, que en su tiempo era la limpieza más indigna, porque le tocaba al siervo más del escalafón más abajo de los sirvientes, pues, porque los pies los traían las gentes, olvídate. Entonces el lavatorio, pues, era recibir al huésped, pero el siervo más indigno era el que limpiaba los pies de la visita. Entonces, el asunto es que hay que hacer una desmitologización. Esta palabrita teológica lo que quiere decir es, vamos a quitarle el aspecto cultural, pero vamos a conservar el principio, que en el caso del lavatorio es, la cultura era limpiar el pie del visitante. El principio es servir al otro, no ponerme en un plano de superior, sino de servicio. Ahora, con la cena del Señor pasa lo mismo. No es el ritual, no es la ceremonia, porque sin querer, en cualquier iglesia bautista hoy día, la Santa Cena, como le llaman, es una hostia católica que, ok, no limpia pecados, pero como es de ceremonial, que solo los bautistas la toman, o solo los miembros de esa iglesia, y no los pecadores, no los no bautizados, estamos haciendo la separación como lo hace el catolicismo, lo hace el bautista, y con esa ceremonia inclusive, y sin discipulado, muchas gentes creen que el cuerpo de Cristo es la galleta, porque aun si se sienten indignos no participan, como dice el contexto de Corintios 11, ¿no? Y a lo que se refiere Corintios es que no debe haber pleitos en la iglesia, porque aun para comer se peleaban, y el regaño del apóstol es aprendan a participar de la cena, que el Señor nos dio ejemplo de que lo hacemos en memoria de Él, que lo que quiere decir es en su honor, como una fiesta de 15 años, festejamos a la quinceañera, festejamos en la comida de la iglesia a nuestro Señor, por eso comemos en armonía y repartimos nuestra comida. Por eso dice en Corintios 11, hay que leer el capítulo, dice, si tienes hambre, llénate en tu casa, pero aquí vienes generosamente a compartir y a discernir el cuerpo, y el contexto es que el cuerpo es la iglesia, y discernir el cuerpo es, ahora sí que tragar al hermano, llevarme con él, y usa el pasaje del Evangelio para hacer ver eso, pero Corintios 11 está describiendo una comida.
Y hay que tener muy presente que Jesús lo que hizo fue la Pascua judía, Pesaj judío, que tiene todo un ceremonial de muchas rutinas de alimento y de bebida, la altera al hacerla de decir, pues ahora la van a hacer en festejándome, porque me voy a entregar por ustedes, mi sangre se va a derramar por ustedes, eso tendrán que festejar. Entonces, altera eso. Ha habido tantos errores con los bautistas como decir, es que nada más es para puros bautistas porque Jesús se fue al aposento alto con sus discípulos. El otro día, hace años, escuché un pastor bautista muy ignorante, pobrecito, decir que se tenía que comer la cena del Señor en las iglesias con pan sin levadura, porque así lo hizo Jesús. Entonces le dije, pues esa es la Pascua, y ni siquiera es la Pascua, ya estás haciendo una combinación de Pascua con qué. Entonces, mi punto es, todo tuvo valor en su tiempo, hay que reconocer por qué se hacen las cosas, pero igual en nuestro tiempo, hacer una desmitologización, que es quitar la cultura no solo del primer siglo, no solo de la Edad Media, no solo de la época de las reformas, sino también de nuestro tiempo para conservar lo que es el principio, lo que es la verdad que va de fondo y nosotros ponerle la forma. Por eso ya la palabrita ordenanzas de principio pues empieza mal, porque como tal no hay tales y lo que debe hacer la iglesia contextualizada teológicamente hoy día es cómo esas verdades de fondo podemos aplicarlas hoy día a nuestra congregación. Y es lo que vamos a hablar con esto de las ordenanzas, con bautizo y con cena del Señor, cómo debemos aplicarlas hoy día de tal manera que conservemos legítimamente lo que es el principio escritural, pero poniéndolo a nuestro tiempo, a nuestro momento, a nuestro contexto, para tener el mismo valor, pero con un significado contemporáneo. Eso es el sentido de este trabajo que estamos haciendo. Con esa línea que llevo de cena del Señor, primero, le quitamos el término santo que se le ha puesto en las iglesias, porque en Corintios 11 el apóstol solo le llama cena del Señor, y es el único sitio donde aparece la palabrita. Y ya dije, fue para corregir a Corinto, que se atropella para comer. También es para enseñarles que como congregación no se deben de pelear y menos por la comida, no se la deben arrebatar como perros, sino llenarse en sus casas y celebrar como iglesia una comida alegres y con sencillez de corazón, porque estamos festejando a nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia al final se queda sin las fiestas judías. Eran judíos convertidos. Para ellos era difícil decir, teníamos un montón de ceremonias y de fiestas, ¿ahora qué hacemos? Entonces vamos a no conservar, pero sí a implementar las propias como judíos convertidos, porque no fue fácil para ellos dejar todo su ceremonial y fiestas y tener la sencillez de una relación personal con Dios a través de la fe en Jesús y tener ciertas prácticas que no como ceremonias, que no como rituales, pero sí como participación festiva hacia la iglesia más fuerte. Porque incluso ya no solo era de judíos, sino también de gentiles, que son todos los que no son judíos y que se convierten al cristianismo. Porque esto era lo grandioso. No, el cristianismo era exclusivo para judíos convertidos, también era para no judíos, y eso fue la bomba que detona el Nuevo Testamento, porque el judío era muy racista, muy separatista, clasista, y tuvo que aprender a aceptar al hermano gentil. Esos son los problemas de Pedro, por eso Pablo en Gálatas lo regaña. Con los judíos sí andaba siempre con judíos, cuando no había judíos sí predicaba a gentiles. Entonces Pablo le dice, hombre, esto es para todos, es universal. Entonces, la comida no es solo para bautizados, incluso no solo es para creyentes, porque igual había gente no creyente en esas comidas, pero era un testimonio de la iglesia invitarlos a comer porque decían, estamos comiendo, celebrando al resucitado, presente espiritualmente con nosotros y nuestra comida es en su honor. Y entonces, para nosotros sí significa
que Él se entregó, murió en la cruz, resucitó, su sangre nos lava de pecados, etcétera. Quizás para ti no significa eso, pero no por eso te segrego de la comida, sino te invito, te incluyo, esperando que en algún momento esto también signifique para ti lo que significa para nosotros de que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por nuestros pecados, por mi pecado. Entonces, la comida, cena del Señor, es un acto de testimonio inclusive, porque le estamos diciendo a los otros que los amamos, porque Dios los ama y porque como nos ama, su cuerpo fue entregado y su sangre derramada. Y también es una manera de proclamarlo, porque incluso el apóstol Pablo, después del regaño, les dice, y cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, que está diciendo que en esas comidas precisamente es perfecto momento para que comiendo con el inconverso le invitemos a reflexionar, a que le dé lugar a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Y entonces la comida no solo sea el alimento, que puede estar sabroso, no solo sean las relaciones festivas de que se siente a gusto con gente amable, sino el significado más profundo de que hay un Dios que le ama, que murió en la cruz, que resucitó y que aceptándolo como Salvador, entonces esa comida ya tiene un nuevo valor porque está festejando, ahora sí que al cumpleañero, vamos a decirlo así, que es nuestro Señor Jesucristo y que le estamos rindiendo pleitesía y gratitud porque su muerte en la cruz nos ha redimido de todo pecado. Entonces, como te das cuenta, la comida festiva cristiana, coinonía, cena del Señor, es un elemento padrísimo en las iglesias. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros conservamos esta parte de la galletita y el jugo o el líquido que se reparte o online lo hacemos también, así cada quien en sus casas, pero con la advertencia de que no es un ritual, de que no es una ceremonia que sustituye la comida, sino digamos que la complementa, porque en otras palabras sería el simulacro de lo que es la comida que por pandemia no hemos podido tener, pero que repartiéndonos la galletita en nuestras casas, pues es una manera de decir, es como si estuviéramos comiendo juntos. Te estoy diciendo, podemos hacer eso mientras el sentido original de la comida festiva en honor de Cristo permanezca, pues entonces puedo auxiliarme de esto, más no al revés, porque lo que sucede en las iglesias hoy día es que se tiene esta ceremonia ritualesca, no se tiene la comida y la gente cree que mientras más tome la galletita y más golpes de pecho se dé, es más espiritual, pero teniendo encono o rivalidad con sus hermanos en Cristo, o no profundizando su relación con ellos, o no festejando que pertenece a una congregación, y entonces realmente se pierde el sentido de lo que era esa comida, porque desde Hechos y en Corintios 11, en Hechos 2 y en Corintios 11, lo que está mostrando es la unidad de la iglesia partiendo el pan, porque todo empieza por eso, partir el pan, brit, la palabra hebrea, brit, de partir, su primer significado es cortar y se extiende para hacer alianza, porque en las comidas, partiendo el pan, se hacían los contratos de venta y compra de terrenos, de ganado, se hacía partiendo el pan, los matrimonios, los enlaces maritales de los hijos, se hacían muchos convenios, era un testamento. Entonces, lo que hace Jesús a la hora de partir el pan en la Pascua y convertirla en cena del Señor, está diciendo, estoy haciendo una alianza con ustedes, mi cuerpo es entregado, parto el pan, entonces hay una alianza que de ahora en adelante ya no va a ser Pascua, sino va a ser la comida festiva de la iglesia porque tienen un Salvador en medio de ustedes, el cual festejan y están aprendiendo a comer juntos y a compartir. Fíjate, qué importante, parece mentira, pero desde compartir un pan, un taco, una torta, una porción, ahí está mostrando uno quién es y cómo está abierto hacia el Señor y hacia sus hermanos y hacia desconocidos. ¿De dónde a lo mejor me quedo yo sin comer por estar compartiendo? Pero ese es el memorial, ese es el sentido precisamente de la comida festiva de la iglesia y le seguimos llamando cena del Señor. No le ponemos la palabra santa, el Nuevo Testamento no la trae, porque ya le da una connotación mágica, espiritual, arriba de, y no, es una cuestión tan
cotidiana, pero con un sentido muy profundo. Además, santo lo que significa es pertenencia, no la separación, que se ha tergiversado también ese término. Bueno, pues con eso terminamos y primero Dios, continuamos la próxima semana para ahora hablar del bautizo. Muchas gracias por su paciencia a todos. Gracias, corazón, Nelly preciosa. Y aquí quedamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Bendiciones. Ay, Mito, ¿cómo te pones a